Bien, vamos, ¿tienen otro comentario más? Ah, yo pensé, me asusté, pero no, vamos entonces a darle la bienvenida a ganar tiempo a nuestro invitado del día de hoy, aunque ya estamos hablando con él porque es imposible tener a Melanio Paredes aquí. ¿Tú no te diste cuenta que dejamos los comentarios para hacerlos ahora con él? Exacto. No tenía sentido continuar. No, porque entendí que estaban hablando de algo. Melanio Paredes, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, amigo de Síntesis, ¿verdad? Y de todos ustedes. Claro que sí. Profesor nuestro. ¿Cómo se siente, profesor? Muy bien, gracias. Siempre es grato compartir con buenos amigos y sobre todo cuando el escenario político está tan convulso. Y con tantas confusiones. Y con tanto candidato. Melanio, tú sabes que nosotros, cuando tenemos los invitados, regularmente buscamos algunas cosas, ¿verdad?, de ellos. Nos ponemos a ver en qué hablan, qué dicen, o las últimas declaraciones, porque eso es importante, ¿verdad?, para ver por dónde andan. Y entonces también vemos las redes sociales. Y yo acabo de ver que usted ha puesto un Twitter que dice lo siguiente. ¿Me permite verlo allá? ¿Cómo no? Hace 28 minutos usted puso un Twitter, 28 minutos, porque tú habla todo aquí. ¿Qué importan las leyes sin un régimen de consecuencias para sus violadores? Una pregunta. ¿Para qué sirve un Estado de Derechos en medio del desorden? ¿Por qué insistir, y eso lo pone en mayúscula, que eso es una llamada de atención, en la formalidad destruyendo al mismo tiempo la institucionalidad? Melanio, primero, ¿qué quiere decir este Twitter? Efectivamente, yo acostumbro cada día a ver la prensa, los acontecimientos, y un poco estos tweets que coloco a las 7 de la mañana me guían el resto del día en mis intervenciones y en la discusión y diálogo con los compañeros y compañeras. Y efectivamente, hoy temprano, al ver lo que aconteció el fin de semana en que prácticamente todos los partidos estuvieron en las calles, que hoy se vence el plazo que otorgó la Junta Central Electoral en su resolución del 28 de la semana pasada, y que el expresidente de la Junta hace unos señalamientos muy precisos en el diario El Caribe, y dada también el documento bien ponderado que emitió el presidente Fernández en ocasión de el dictado que hizo la Junta de esa resolución, me lleva a mí a la conclusión de que nosotros nos cantamos y nos lloramos al mismo tiempo. Estamos pidiendo que se ponga orden al régimen electoral, a las actividades de los partidos políticos. Nos dio en la cara la campaña pasada todo lo que ocurrió a propósito de las elecciones del 2016. Y tenemos 2 décadas en el Congreso Nacional discutiendo una ley de régimen electoral y una ley de partido, y no terminamos de aprobarla. Y lo que ocurre es que en el año 2010 nos dimos una constitución moderna, garantista de derechos, con un preámbulo que establece el Estado social y democrático de derecho. Y esa constitución, entre los artículos 212 al 216, se plantea una profunda reforma del régimen electoral. Si bien es cierto que en el 212 da unas facultades reglamentarias a la Junta Central Electoral, señala que esas disposiciones debían ser complementadas con 3 leyes. La ley del Tribunal Superior Electoral, que fue la única que se aprobó y que en función de esa funciona esa alta corte, la ley de régimen electoral y la ley de partidos. Y el sistema electoral está cojo. ¿Por qué? Porque de las 3 leyes solamente se ha aprobado una, que era del Tribunal Superior Electoral. ¿Qué acontece además? Que esa propia Constitución, que da unas facultades discrecionales y reglamentarias a la Junta Central Electoral, consigna en su artículo 74, numeral 4, que los derechos fundamentales deben ser normados, y ahí el comentario de Michel, normados por una ley. Y esa ley debe ser orgánica, es decir, se debe pasar con una mayoría calificada del Congreso Nacional, porque está rigiendo derechos fundamentales. Y el primer derecho de ciudadanía es elegir y ser elegible. Ahí está justamente el derecho que está normando o que debe normar
la ley orgánica para que la Junta pueda actuar en consecuencias. Entonces, cuando uno ve que la Junta Central Electoral dicta una resolución que ha tenido, por un lado, amplio respaldo, todo el que quiere orden en el país lo ve bien, pero los propios actores políticos se insubordinan y dicen que se está lesionando el derecho de asociación, el derecho al libre tránsito, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque nos faltan las dos leyes, la ley de partido y la ley de régimen electoral. En conclusión, ¿qué es lo que entiendo? Que todo este escarceo y este escándalo lo que nos dice es que es imperioso, es indispensable que en el corto plazo, en esta legislatura, tengamos esas dos leyes para poder completar ese ordenamiento que nos permita fortalecer el régimen democrático y electoral en República Dominicana. Y cuando usted habla de régimen de consecuencia, se refiere a que, por ejemplo, de esta resolución, vamos a suponer que sí, que la Junta tenga facultad para esa resolución que emitió, pero si tú lo haces no te puede hacer nada, no hay porque garras. no existe la sanción establecida. No hay garra, no tiene dientes. No, porque Sanción moral. nosotros vemos que ellos invitan, creo que a las alcaldías o a las gobernaciones a integrarse al Ministerio de Interior y Policía, al desarme de la que acaba de salir un precandidato de ese ministerio. Pero imagínate. Entonces, efectivamente es así. Y lo otro sería una caricatura. Si esa ley de partido, esa ley electoral, no establece sanciones condignas, lo suficientemente aleccionadora, para que una vez aprobada, lo que diga la letra de la ley se cumpla a pie juntilla, estamos también tomándole el pelo a la sociedad dominicana. Tienen que establecerse en esas dos leyes sanciones drásticas que puedan surtir efecto, que saquen a los actores políticos de su zona de confort. Tiene que establecer inclusive la muerte cívica, como dicen otros países que la viole. Tiene que establecer que le puede ser revocado un mandato a un individuo que sea electo y que haya cometido violaciones flagrantes a esa ley. Debe establecer el retiro del reconocimiento al partido político e incluso la recepción de fondos. Si no lo hacen, será una ley cualquiera. Muy bien. Melanio, siendo objetivo, usted se refirió en el introico al documento bien razonado, así fue que dijo, o bien pensado, del expresidente Fernández. Y se refirió a el documento de la Junta, ¿verdad? Pero no se refirió al documento de ayer del expresidente Hipólito Mejía, que por demás está contrario al del presidente Fernández. ¿Qué le parece? Que no lo mencionó, o si realmente efectivamente los argumentos que expone el presidente son valederos o están equivocados. Si Leonel Fernández hubiese dicho que apoya la resolución de la Junta, Hipólito hubiese dicho que la rechazaba. Los actores políticos juegan aquí a la percepción. Bueno, pero lo que dijo Terrero, Olivares primero, sí, había hablado primero que Fernández. Sí. Sí. Y es un egresado, sí, sí, de esa Junta Central Electoral. Un ex alumno. Sí. De manera que es lo que he dicho. Yo dije aquí, nuestros políticos se cantan y se lloran. Pero, es así. Pero nosotros desconocemos, Melanio, quizá usted lo debe conocer. ¿Cómo fue la votación en el Pleno de la Junta Central Electoral sobre esa resolución? Tengo entendido que fue dividida. Sí, eso como me está dice. el país dividido son 5 también. jueces. Sí. Fue dividido. Fueron 3 a 2. Entonces, los dos, dice la gente que los dos que votaron en contra fueron Saladín y Lagraciano. Y Lagraciano fue juez en la anterior Junta. Entonces, parecería que también son consecuentes con lo que dice Rosario. Y Saladín es un abogado también, aunque no tuvo un ejercicio muchos años, pero es abogado del año 60 y tanto. O sea, pero Castaño, Inver y el suplente de Henry Mejía votaron a favor. Y como es mayoría, en un pleno de una entidad colegiada, tenían que firmar la resolución los 5. ¿Qué instancia en República Dominicana, aunque sea un club de dominó, no se divide? No, todas. Desde el nacimiento mismo de la República, y eso parece que viene en el ADN nacional, sí, comienzan las divisiones. Es lógico
que si una resolución como la de la Junta ha causado este revuelo, expresidente apoyándolo, expresidente rechazándola, actores de uno y otro lado apoyándola con buenos argumentos y otros rechazándola, lo natural es que la Junta, que es una Junta de 5 personas, que escogieron los actores políticos de alguna manera, también se suscitara ese enfoque distinto. ¿Por qué insistimos en esto? Es que nos faltan 2 patas de la mesa. Y cualquier resolución que tome la Junta, aún acompañada de mejores intenciones, va a ser incompleta, va a ser insuficiente. Pero también quedarse de brazos cruzados pudiera proyectarse como irresponsables. Señores, la Junta Central Electoral está actuando ya con el pánico de un tiempo que discurre. Se acerca un desafío importante como la celebración de 2 elecciones generales en el 2020 y ellos no tienen en las manos las herramientas para organizar ese proceso. Pero al mismo tiempo los partidos, lo único que han logrado consenso es autodefinirse como incapaces de gestionar su propio proceso. Y todo el lío interno que tienen lo quieren mandar a que lo resuelva la Junta en unas primarias simultáneas. Y no le dan las herramientas. Entonces, la Junta, entiendo con esta resolución, ha querido avanzar, ha querido precipitar lo que ellos tienen que hacer y es definir una ruta crítica hacia esos procesos. Yo entiendo que llegó el momento en que los actores se quiten el velo y evidencien quién quiere o no la ley. ¿Estamos hablando de un Estado de Derecho simplemente por el discurso o creemos en ese Estado de Derecho? ¿Creemos en una ley con consecuencias para quien la viole o queremos una ley para ampararnos en ella y poder sustentar nuestras aspiraciones y nuestro discurso? No, yo pienso que el Congreso Nacional y esta semana deben comenzar a trabajar en ello. Y cuidadito también si hay un sector que quiera pasarse de listo y aprobar una ley a su medida. Lo único que puede hacer ese Congreso Nacional es aprobar ese ley de partido dejando en manos de los partidos, en manos del estatuto del partido, la decisión de si primarias abiertas o cerradas. Porque en definitiva, yo he reiterado e insisto, eso es una nebulosa. A lo que se oponen los actores políticos de este país es a ser regulado, a que haya control del financiamiento público y privado, a que haya rendición de cuentas, a que haya renovación periódica. ¿Me está diciendo que de es una distracción? ¿Ah? ¿Que es una distracción? Es una distracción. Y aquí vinimos y hicimos un programa de Más Democracia. Hace 2 años, consciente de que iba a ser difícil aprobar estas piezas, nosotros creamos un espacio y vinimos a este programa, tuvimos la quiesencia de ustedes para plantear nuestros puntos de vista y decíamos que habían elementos fundamentales. Felizmente 2 de ellos ya están aprobados, el arbitraje de la Junta y que la ley contenga el tema de la renovación periódica de las directivas que están en los anteproyectos que discute el Congreso Nacional. Para nosotros eso es fundamental y mejorar lo que tiene que ver con el financiamiento, porque lo que está ahí es inviable. No es posible que un candidato a diputado pueda reunir conforme lo que establecen ahí como tope de financiamiento privado 300, 400 millones de pesos. Eso es imposible, donde habrán 4,000 y tantos candidatos corriendo para los puestos de elección popular en el 2020. Hay que ponerle un torniquete al financiamiento privado y hay que establecer controles estrictos para el financiamiento público. Y eso los partidos, los actores, los líderes no quieren afrontarlo, no lo discuten y nos quedamos en la distracción de si primarias abiertas o primarias cerradas. Licenciado, mire, el debate fuerte en el Congreso de los partidos, pero que aparentemente se le está echando la culpa al PLD, porque tiene un conflicto de sus líderes, va para largo parece, porque se ponen de acuerdo en un tema y se ponen de desacuerdo en otro y se cae. Usted dijo hace un momento que lo que debe existir es que se le dé la potestad a los partidos a que decidan en base a lo que dicen sus estatutos. ¿Eso es lo que usted dijo, no? Así es. Sin embargo, yo he escuchado que hay una corriente que lo que quiere es, y me refiero al PLD, porque nadie más está en discusión, es que la ley diga que sea potestad
de los partidos resolver el tema de las primarias. Al decir potestad de los partidos en la ley, eso no necesariamente indica que es sobre sus estatutos. Y entonces le van a decir que la ley, en un estatuto de un partido no está por encima de una ley. Entonces yo quiero saber si usted está claro que ese es el problema y cuál sería la diferencia entre que diga una cosa y la otra. O sea, que la ley diga, los partidos resuelvan ese problema, o que la ley diga sus estatutos. Si es cierto, me dice si eso. La coherencia es la mayor virtud de un político. Y nosotros hemos establecido desde el principio, cuando veníamos aquí con más democracia, que el tema de las primarias tiene que ser materia particular de los partidos políticos, que lo establezcan en sus normas. El secretario general de nuestro partido, Reinaldo Pared Pérez, en ocasión de decidir unilateralmente en una medida sin precedentes dentro del partido, pero que está estipulado en el artículo 29 del estatuto, un artículo que se escribió para Juan Bosch, que estaba por encima del bien y el mal, y como el presidente Fernández nunca le interesó, le pusieron eso a la Secretaría General como órgano, porque la Secretaría General del partido no es una persona, se supone que es el titular con una serie de subsecretarios generales que lo elige el Comité Central. Y funcionan como órgano. Así debió ser la resolución que adoptó el secretario general. Dijo en su intervención que el estatuto de los partidos es ley de leyes, que es su constitución de la República y que nada está por encima del estatuto. Yo le tomé la palabra en un tuit también y dije, bien dicho por nuestro secretario general, pero les recuerdo que eso también aplica para las primarias. ¿Y qué es lo que dice la ley del PLD? En su artículo 43, o sea, los estatutos. Que los estatutos, que los puestos de elección popular se escogen en unas primarias internas con las bases del partido, con el registro de miembros del partido. O sea, con todos los militantes. Con todos los militantes, eso lo dice el artículo Pero 43. los del partido. Sí, no, los del partido. Entonces, pero yo te digo lo siguiente, si se aprobara en primarias abiertas, porque parece que el sector oficial no ha modificado, la carta del presidente Medina lo que se estila es que ha ganado tiempo, se utilizó para ganar tiempo, pero ellos siguen impertérritos en su posición de primarias abiertas. ¿Qué es lo que ellos dicen ahora? Bueno, si la ley no lo diga que lo resuelve el Comité Central, y en el Comité Central hay una mayoría más que evidente de ese sector que querría imponerlo. Pero pena de la vida, tampoco pueden hacerlo. No, pero perdón, ¿cómo? Dígame otra vez. O sea, la idea sería... que diga una coletilla de la ley. La Junta Central Electoral administrará las primarias simultáneas de los partidos. Y los órganos ejecutivos de los partidos, Comisión Presidencial en el caso de Reformista, Comité Ejecutivo en el caso del PRM, Comité Central en el caso del PLD, deciden cómo hacerla, si abierta o cerrada. Y yo digo, eso tampoco se puede en el PLD. Se está mandando ese sector a que el Comité Central, porque el Comité Político no ha podido hacerlo, lo resuelva. Yo digo tampoco. Lo más que puede hacer el Comité Central es convocar una consulta plebiscitaria o a un congreso extraordinario para modificar el artículo 43, porque yo que soy miembro del Comité Central y ninguno de los que me acompañan en ese órgano pueden decidir lo que decidió hace 4 años y medio un congreso. Tan sencillo como eso. O sea, pero pueden ratificar algo. O sea, si se decide más para arriba o más para abajo, ustedes tienen que ratificarlo. Tendríamos que modificar el estatuto. O sea, el órgano competente para ello, que es su congreso. Pero entonces, exacto, lo que dice él es que tiene que haber entonces un congreso extraordinario o esperar el 20, ¿verdad? Porque el próximo congreso es en el 20. Bueno, esa es otra cosa que está en discusión. Yo soy parte de una corriente institucionalista que el 19 de abril de este año depositó una comunicación a la Secretaría General demandando la celebración del 9º Congreso, porque no ha habido ninguna instancia con la competencia para extender el mandato de la dirección del partido, incluidos nosotros. Nosotros vencemos el 26 de enero del 2019, todos los miembros del Comité Político y del Comité Central, y solo una consulta plebiscitaria puede extender ese mandato más allá de esa fecha. Pero todo el mundo casi habla ahí hay un tema en discusión que tendrá que resolverse en lo que resta del 2018. Ya. Entonces, pero hay un tranque fuerte. Bueno, así como hoy hay un partido reformista cuya dirección política está en manos de una asamblea que no se ha celebrado, y así como el Partido Revolucionario Dominicano,
su dirección política también está en manos de una asamblea que no han celebrado, el PLD pudiera ser el tercer partido que caiga en la ilegitimidad y ilegalidad de su dirección política. Y entonces irían también al Tribunal Superior Electoral a reclamar. Esa sería una vía. O al Constitucional. Esa es una vía. O al comité político. No, al político No, ahí no. no. pero Ahí O sea, se no ve es nada. vía. No son competentes No para cayó en resolver eso. no son- cae porque en no son- cae en gancho. No, porque es un problema de competencia, de verdad. Es un problema de competencia. Claro. Qué cosa, ¿eh? Licenciado, usted ve a futuro luchas internas más profundas que las que hay hoy en el PLD. No, yo lo que estoy apostando es que el PLD se reencuentre con su institucionalidad, que retome su legalidad, de que se hagan los congresos en la fecha indicada, de que se renueven las directivas, de que se reúnan los organismos. Y yo estoy planteándole al presidente Fernández, con el que hemos coincidido en muchas cosas, pero disentimos de su equipo y de él, en el que él como presidente del partido se reduzca a un competidor más, yendo a los organismos de la organización a pedir una firma o un voto. No, el presidente del partido pudo perfectamente dinamizar el partido, activando los organismos del partido, abriendo los comités intermedios y yendo allí a hacer conciencia a los compañeros de la necesidad de un cambio de rumbo en el partido para que podamos recuperar el favor popular y mantener el poder en el 2020. Esa debe ser la tarea fundamental hasta tanto el partido, sus órganos competentes, declaren formalmente abierta la competencia interna como se hizo siempre. Ahora lo que hay es un desorden y no hay autoridad ni hay árbitro. Y usted no puede ir a un proceso tan complejo y competitivo como el que se dará en el 2020 sin reglas y sin árbitro. Eso es caos. Eso es desorden y estamos dirigiéndonos a una tormenta perfecta. Yo llamo a la dirección de mi partido a que superen esas diferencias, superen los egos, abramos los intermedios, apliquemos la resolución del 8º Congreso, terminemos, aprovechemos el semestre último, el 2018, para organizar la casa y en el 2019 organicemos una competencia civilizada y tranquila. Mandemos una señal a la sociedad dominicana que estamos en capacidad de resolver nuestros problemas internos de manera civilizada y por consiguiente tenemos la autoridad para conducir al país como lo hemos hecho en estos últimos años. Hay algo que a mí personalmente no me quedó claro. ¿Qué pasaría, usted que conoce bien los estatutos del Partido de la Liberación Dominicana, con sus estatutos actuales, con como están hoy, si se aprobara que es a elección de los partidos, como parece ser que va a pasar el tema de las primarias? Entonces, esa resolución esa ley estaría por encima de los estatutos del partido y podrían entonces ir, si se vota así, a un proceso abierto. Exactamente, si la ley se vota, una ley orgánica, lo manda la Constitución, está normando o normatizando derechos fundamentales y nosotros tendríamos que ir al partido, ajustar nuestros estatutos. O sea, a modificarlo. Lo que podríamos estar viendo, licenciado, es que si se aprueba así, el lío entre Danilo Medina y Leonel Fernández lo podemos trasladar ahora al interno del partido hacia el proceso. Exactamente, buena conclusión, Michelle. Y yo digo lo siguiente, en ocasiones la gente dice que tengo una visión premonitoria, y yo dije, en la última reunión que celebró el Comité Central, que fue en abril del año pasado, cuando se iban a discutir los reglamentos de la competencia interna, reglamento de elección de direcciones medias, reglamento de multiplicación de los organismos intermedios que están represados del 2001 y actualización del padrón. Esos son los temas sensitivos, Michelle, Andrés, Marcela, los temas sensitivos del PLD. Padrón electoral, padrón de organismos, renovación de las estructuras. Y yo dije, pero nosotros no podemos, Jacín, abril del año pasado, nosotros no podemos aprobar estos reglamentos sin antes ver qué va a pasar con la ley de partido y la ley de régimen electoral. Eso fue en el 17. Eso fue en el 17. Y el presidente Fernández tomó el turno, yo fui el único que planteó el asunto, y tomó mi propuesta, la hizo suya, la enmendó. Yo la planteaba solo para la elección de direcciones medias y multiplicación de organismos medios, dice el presidente Fernández, y también para la oficialización del padrón, porque hay que ver finalmente cómo queda la ley en materia de la competencia interna. Pero tenemos 15 meses esperando la aprobación de la ley para que el Comité Central se reúna y adecúe sus estatutos a lo que pueda decir la ley. Efectivamente,
Si la ley dice que los partidos decidan cómo hacer sus primarias, o si la ley dice que son primarias abiertas, como quiera, tienen que venir al seno del partido a resolver ese ¿Y impasse. hace cuánto que no se reúne, perdón, el Comité Central? Desde abril del año pasado, 15 meses. Y el comité político desde febrero de este año, cuando debió reunirse los lunes de cada mes. Licenciado, pero Los los miembros del Comité Central es honorífico. ¿Del comité central? Sí. Claro que sí. Parecería que es un título nobiliario. No, pero se puede, es honorífico. Sí, honorífico. Porque esos tigres trabajan no poco. se cobra sueldo, ¿no? Pues, No. Yo soy miembro de 2005 y ahora yo no estoy cobrando ningún sueldo. Por lo menos, Bueno, pero no va mucho, o sea que se ha ido 2 veces. Ni Sí. ¿Usted ha ido cuántas Pero veces se ha reunido? No, en el periodo de 4, ahora se cumple el 5º año. Nuestra periodo de vigencia hasta el 2019, el día de Duarte, el 26 de enero. 5 por quinto. Entonces, resulta que en esos años nos hemos reunido en 3 ocasiones. Una, para escoger los candidatos, los precandidatos a la elección del 16. 2, para proclamar a Danilo Medina candidato presidencial. Y 3, la reunión de abril del año pasado. En 5 años. Debemos reunirnos al menos 3 veces por año. 15 ocasiones al menos. Mire, y antes de que el terreno continúe, hay... vienen elecciones en el 20, va a pasar el proceso interno, va a pasar la ley de partido o no, pero vienen las elecciones del 2020 en República Dominicana. Indefectiblemente. El licenciado Melanio Paredes, ¿qué va a hacer para esas elecciones? ¿Va a buscar alguna candidatura? Por ejemplo, ahora vemos 2 exministros de Educación que optan por ser precandidatos presidenciales del PLD. Ponle nombre. ¿Podremos tener ponle nombre. O Andrés Navarro y Carlos Amarante Baré. Ajá. Nada más nos falta Melanio Paredes. Las aspiraciones todas no hay son 2 sin legítimas. 3, dicen por ahí. Pero yo digo que antes que candidatos o precandidatos hay que tener partido. Y yo dudo que tengamos partidos hacia el 2020 si no somos capaces de dirimir interna y civilizadamente nuestros problemas. Entonces yo no quiero poner la carreta delante de los bueyes. No hable mal del loro que después no se vende. No, es que es así. Es que nosotros estamos obligados, combinados. Es para un 5º periodo que vamos a optar. Tú tienes que reencantar a tu militancia y tú tienes que mantener una parte del favor popular en el pueblo que no es militante de los partidos. Entonces, nosotros tenemos que dar muestras de inteligencia, de sensatez, nuestro liderazgo, y resolver nuestros problemas sin mayores contratiempos. Y no dividir el partido. La unidad es la clave del triunfo. Una vez este problema, si efectivamente se hace lo que hemos estado planteando como corriente institucionalista, y tomamos lo que resta el 2018 para trabajar en el padrón del partido, que es muy fácil, no estoy planteando una cosa de otro mundo, porque el PLD ha hecho elecciones en el 10 para escoger sus candidatos congresionales y municipales, lo hizo en el 12 para escoger a Danilo Medina y lo preparó en el 16, aunque no hubo elección, pero se preparó un padrón. Solamente hay que tomar el padrón de concurrentes del 2010 y 2012, y ahí está la base de nuestro padrón, porque ese padrón de 2.7 millones que dicen que es de Félix Bautista, no, ese es un padrón contaminado, adulterado, en ese nadie cree. Hay que trabajar un padrón que lo puede perfectamente hacer el partido en 6 meses, que se establezca también la actualización de los organismos de partido que están desactualizados del 2001 y que en el 2019 se compita democráticamente. En ese momento Melanio Paredes estará de un lado trabajando por alguna candidatura, pero antes hay que organizar la casa. Pero miren, licenciado, usted dijo una palabra clave. Habló de división y hablamos de partido y hablamos de partidos, y que quizá la palabra partidos es algo que se rompe, para no hablar de muchos partidos. El PLD ha tenido desde su inicio en el año 1973 una coherencia a lo interno, y no quiere decir eso que no hubo focus Y diferencias, exactamente. Diferencias cuando Juan Bosch. La hubo, inclusive gente salió y posteriormente volvió y entró. Eso los hay. Sin embargo, en los últimos años, después de las elecciones, vamos a decir en el 2007, comenzaron vicios de ver cosas que no estaban gustando a uno o tal litoral. Hay una posibilidad, que eso diríamos una bola de cristal, ¿no?, de que el PLD, si no se pone de acuerdo, se divida.
de que se vaya o Danilo Medina o se vaya Leonel Fernández a otro sitio y entonces vuelva a pasar lo que pasó en el año 1973 en el PRD con Juan Bosch y Peña Gómez. El riesgo no solamente es del PLD, el riesgo es de todo el régimen democrático. Si aquí no hay una ley de partido lo suficientemente convincente, democrática, de consenso, estamos abriendo el espacio a una crisis política de impredecibles proporciones. Si efectivamente un grupo puede constituir mayoría en el Congreso, en este caso el sector oficial, que quien puede, pues tiene la mayor parte de los diputados del PLD, y el sector del PRM, que ha estado dubitativo en los últimos tiempos, y pasan las primarias abiertas en la ley, habrá un proceso de judicialización de la política. El sector de Fernández está decidido a ir al constitucional. Proceso que puede durar tiempo y se agotaría el espacio que tiene la Junta para organizar un proceso electoral hacia el 20. Y yo digo, no hay necesidad de poner al país bajo ese estado de incertidumbre. Una de las fortalezas del Partido de Liberación Dominicana ha sido el garantizar la estabilidad macroeconómica con estabilidad política. Hay serias incertidumbres en términos económicos, la inestabilidad de los precios del petróleo, el tema de la guerra comercial, las nuevas relaciones con China, que implica tensiones con nuestro principal socio, Estados Unidos, el propio endeudamiento público del Estado Dominicano, que según algunos economistas es insostenible por más tiempo. Todo eso son variables en el campo económico preocupantes. Tú no la puedes juntar con una crisis política. La fortaleza del PLD y la certidumbre en términos políticos, y eso lo saben nuestros líderes y quienes han sido nuestros dos estadistas. Y yo entiendo y apuesto a que ellos se pondrán por encima de las circunstancias y podrán propiciar que tengamos una ley electoral y una ley de partido lo suficientemente aceptada por todos para que no tengamos una situación de crisis política insalvable hacia el 2020. Yo, más que aspirar, que claramente lo hago por la unidad del partido, estoy aspirando a que podamos salvar el régimen político democrático como tal. ¿Por qué? Porque en el propio Partido Revolucionario Moderno acaban de pasar por un proceso que, si no hubiese sido en las condiciones en que ganó el presidente y secretario general, tuvieran una crisis también. Los partidos se han proyectado como incapaces de poder dirimir sus procesos internos, y sin la ley de partido y la ley electoral no hay árbitros. Por consiguiente, es necesario que los actores políticos entiendan y comprendan eso, comenzando por el liderazgo de mi partido. Por encima de las circunstancias, es una palabra muy bonita y que se ha usado muchísimo, y el PLD en esta generación ha estado por encima de las circunstancias, porque siempre al final de cuentas llegan a un consenso, o alguien tiene que echar para atrás, o alguien dice, bueno, pues me equivoqué, o lo que fuere. La lucha, o firman 10 puntos en metro. Correcto, o se llena un decálogo de puntos. ¿El problema es institucional o es personal? Yo hablé del ADN nacional. Señores, aquí lo único que pidió Pedro Santana cuando lo invitaron a participar de la lucha de independencia es que quería ser jefe. No le importaba otra cosa, ser jefe. El poder. Y luego vino Buenaventura Báez, que comenzó a repartirse lo que debió ser la impronta trinitaria de la independencia, y estuvo hasta de que los 70 tratando de vender la bahía de Samaná a los Estados Unidos. Lo cierto es que la política dominicana se personaliza, se individualiza, se maneja en términos de proyectos individuales y no en términos de proyectos de nación. Y eso ha estado afectando a toda la partidocracia en la historia nuestra. Y el PLD, que se libró de eso, y fuimos capaces de, con un liderazgo colegiado, superar a Juan Bosch, hoy se debate en medio de dos proyectos individuales que no hablan para nada del proyecto de nación. Nosotros estamos apostando a que retomemos el proyecto de nación que perfiló y proyectó el Partido de Liberación Dominicana en su fundación. Terminar la obra de los trinitarios, trabajar para asegurar la democracia política con democracia económica, con justicia social. Y eso todavía sigue siendo un tema pendiente.
independientemente de los grandes avances que hemos logrado en estos años y lo que ha hecho el Partido de Liberación Dominicana con su gobierno para llevar la República Dominicana al sitial en términos económicos que se encuentra hoy. Pero tenemos todavía una deuda pendiente. Este país debe reírse por instituciones. Este país debe dejar atrás las individualidades. Debemos dejar el yo para pensar en nosotros. Y fue lo que nos enseñó vos en esa escuela política de gobierno que creó al fundar el Partido de la Liberación Dominicana. Melanio, más democracia, más democracia. Movimiento que ustedes han creado, mirando un poquito más allá de la curva, que quizás estaban viendo que venían estos problemas. Y necesitábamos tener más democracia, más, o un lugar donde se pudiese debatir y discutir estos temas. ¿Realmente eso se ha visto mal a lo interno del PLD? ¿O real y efectivamente ustedes han logrado su objetivo? ¿O usted cree que también pudo haber sido en un momento determinado considerado como más de lo mismo? Deja que mis palabras hablen por mí. Deja que mis hechos hablen por mí antes que mis palabras. Por eso el tuit de hoy. Planteamos que debemos tener leyes, pero esas leyes no tienen régimen de consecuencia. Queremos tener un Estado de Derecho en medio del desorden y queremos plantear la institucionalidad y nos quedamos en la formalidad. Nuestros actores políticos tienen que dejar que los hechos hablen por ellos y no las palabras. Cuando decíamos eso es más democracia, porque entendemos que de todos los partidos políticos, en todos, hace falta una buena dosis de institucionalidad, hace falta una buena dosis de desprendimiento en términos individuales. Y eso no existe hoy en República Dominicana. Ninguno de los partidos, no solamente el PLD, quieren regular el tema del financiamiento. Ninguno quiere que eso sea transparente, que lo conozca la ciudadanía, qué empresario da y de dónde da esos recursos, que sean recursos lícitos. Ninguno quiere hacerlo. Y hasta los partidos emergentes temen a tener que renovarse porque pasan de familia en familia los liderazgos y la propiedad de esos partidos. Y es un mal de fondo de la sociedad dominicana que tenemos que corregir. El día que estemos en capacidad de pensar en nosotros, más que en yo, ese día podremos decir que la República Dominicana camina por los senderos del desarrollo social, económico y en todos los órdenes. Eso no pasa todavía. En nuestro partido, lamentablemente, aunque digamos lo contrario, todavía estamos en los tiempos de Concho Primo, en los tiempos de Horacio o Quente el Mar. Soy yo, y si no soy yo, nada. Y así no puede ser, definitivamente. Cuando nosotros vemos la cantidad de precandidatos a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana y de otros partidos, vemos en los partidos tradicionales, los emergentes, dentro del Partido Reformista hay 2 o 3 que quieren ser presidentes, 2 o 3 precandidatos en el PRM, uno ya se habla de Carolina Mejía, de Hipólito Mejía, de David Collado, de Luis Abinader. Hay muchos precandidatos a la presidencia de la República. Su opinión, si tanto dentro como fuera del PLD, esto es sano desde ahora, o debemos de tratar de fortalecer los liderazgos que habían. ¿Y por qué no vemos lo mismo? Hay 4.000 cargos electivos. Nada más la presidencia que la gente salió adelante. Aquí no queremos a nadie síndico, ni a nadie diputado, ni... ¿Qué ocurre? Por eso es que es bueno conversar con usted. Tú has hecho la radiografía de las organizaciones políticas en República Dominicana. El país está lleno de partidos que se componen o se están constituidos por aspirantes. No hay patriotas, no hay ciudadanos, no hay personas con vocación de servicio, hay aspirantes. Todos queremos ser aspirantes, o todos somos aspirantes y queremos ser candidatos. Y yo digo, señores, no podemos cualquierizar la actividad política. Aquí tú te encuentras cualquier rifero que de la noche a la mañana con dinero va a un partido y quiere ser candidato a senador. Y ganan. Y gana. Y quiere ser candidato a diputado y gana. Y todavía no han aspirado a la presidencia, pero en su momento también aspirarán a la presidencia. Y no puede ser así. Señores, veamos lo que ha sido la nación más exitosa del mundo en términos de la democracia occidental, Estados Unidos. Su constitución, ¿cuántas veces ha sido modificada?
compara las enmiendas que ha tenido la Constitución de Estados Unidos, la Constitución de los padres fundadores, y cuántas veces ha sido modificada la Constitución dominicana. También tú puedes contar con los dedos de las manos y quizás de los pies el número de presidentes que ha tenido Estados Unidos. Y hoy nos encontramos, por ejemplo, en mi partido, ya yo perdí la cuenta, cuántos son aspirantes sí, a la candidatura presidencial. Bueno, formalmente 4, yo creo. Bueno, si Andrés Terrero se quiere lanzar, solamente tiene que buscarse un amigo con dinero que le pague una gran valla y lo ponga en la autopista Duarte. Andrés Terrero, candidato presidencial del PLD. Eso es una barbaridad. Terrero presidente, Michel Terrero presidente. Marcela vicepresidente. No, Michel presente abajo. Entonces, y claro, el que paga la valla. Ahora, vos, un anuncio, nosotros, alguna gente dice, no, que vota desfasado. Señores, tuvo una visión. ¿Qué planteaba Juan Bosch en nuestros estatutos? Decía, en términos de candidatos, nadie puede autodefinirse candidato si la gente que lo conoce en su organismo no le dan el aval. Porque ¿quiénes lo conocen a usted y saben cuáles son sus potencialidades y sus limitaciones? La gente que convive con usted. El entorno. El que convive con usted sabe dónde usted cojea. Sí. Y sabe qué capacidad usted tiene. Y decía vos, en el PLD, para usted ser candidato tiene que tener el aval de su organismo, donde lo conocen. Porque es muy bonito que usted ponga una foto retocada con Photoshop y lo ponga en una valla y la gente diga, ¿qué mira bien? Pero nadie conoce su trabajo, sus potencialidades. Licenciado, pero adentro de los partidos, esas estructuras internas también tienen un porcentaje de culpabilidad. Claro. Que toman esos riferos cuando van a los puestos y inmediatamente se sientan y le dicen, mire, eso te cuesta tanto, vamos a resolver, y se alían a esa gente sin ser gente que lo que se han fajado ahí adentro. Se han convertido muchos en otros partidos en un mercado persa, es así. Bien. Es así, lamentablemente. Entonces yo digo, no, retomemos el camino de los principios fundacionales, vayamos al PLD orgánico. En un PLD orgánico no hubiese pasado eso que estamos diciendo. Sí. Y naturalmente algunos, porque no he dicho tampoco que todos los que hicieron vida en el partido se han mantenido incólumes, no, hay muchos que se han prostituido. Hay muchos presidentes intermedios que vendían y decían, ¿cuántos votos tú tienes? Y te lo ponían en un acta. Por eso es que hemos dicho que ya ningún proceso en el país puede ser autogerenciado por los partidos. Tiene que darse con la administración directa de la Junta Central Electoral para evitar esos desafueros. No puede haber autorregulación, no puede haber. Mire, una pregunta. Nosotros veíamos muchas veces por los medios de comunicación un pleito entre legisladores en un país por ahí, en Asia, se llama a trompones limpios. Y aquí teníamos por años un problema de que las sesiones de las cámaras no se televisaban, no había, y había pocas cámaras, entonces uno no sabía bien cómo se manejaba la cosa ahí. Usted fue legislador y le pregunto, en su experiencia como legislador y antes, en esos términos, cuando Valeria tuvo 12 años y después 10, y antes, ¿cómo se manejaban los legisladores? Porque veo ahora un irrespeto entre el compañero, entre, vamos a decir, socios, vamos a decir, sus compañeros, sus partners, que al punto de que se insultan y ahora se van a demandar. Y veo a Pacheco, que ha dicho que va a demandar en los tribunales a Quiñones. Todo esto es un mal mensaje, es una costumbre, o realmente que las aguas están muy calientes en el Congreso. Se ha cualquierizado la presencia en determinados poderes públicos y parecería que el diputado más importante, que más alto hable o el que más capacidad de insultos tiene. Y eso es lamentable. Porque saca la correa. Hay gente buena ahí. Hay gente, por ejemplo, yo dejé a Castro Silverio, reformista de Santiago, en el 90 y está ahí todavía. 30 años tiene que hablar. Y ha jugado un papel importante en el debate sobre la ley electoral y ley de partido. Hay legisladores que conocen su función, que hacen su trabajo, muchas veces de manera callada, pero hay otros que no pueden ver una cámara de televisión para exponerse al público con desafueros como si estuvieran discutiendo en un colmadón. Es lamentable. Por eso es que es necesario un proceso de depuración al interior de los partidos. ¿Qué planteábamos nosotros en Más Democracia y qué estamos planteando dentro de la corriente institucionalista? Aquí debe haber debate de candidatos, deben presentarse plataformas. Aquí usted vota y no sabe por quién. En los partidos lo que se baja
para la elección de los cuadros directivos y de los diputados son números. Vota por el número tal y nadie sabe quién es ese número. Sí, sí. Se bajan listas y eso es una barbaridad. Eso es una puerilización de la condición del rol ciudadano, de escoger y escoger lo mejor para presentárselo a la población. Por eso es importante la mediación de los partidos. ¿Qué es lo que ocurre con la modalidad de primarias abiertas? Que usted simplemente, en términos individuales, se plantea como candidato, somete su nombre, va a un listado y la gente vota abiertamente. Personas que nunca han militado en los partidos, que no tienen un historial, que no le importa un bledo la vida de los partidos, ni su programa, ni el contenido ideológico de su orientación. Que era la base del PLD siempre, ¿verdad? Es un mercado electoral. Entonces, como mercado electoral, el que se haga mejor foto y el que tenga más dinero que repartir, se impondría. Pero la gente dice, pero lo que son proclives a eso, dicen que eso es más democracia. Hablando de ninguna manera, eso es malentendido. Desde Weber, pasando por Sartori y todos los especialistas en la materia electoral dicen que los partidos son la mediación entre los poderes y la población, que es necesario, y así lo plantean toda la democracia, que los candidatos sean sustentados por plataforma. Plataforma quiere decir un partido, un programa, una sustentación ideológica. Si no, todos seríamos iguales. Entonces, no puede ser. Los partidos no pueden eliminarse, y mucho menos en República Dominicana, que es de las pocas naciones que todavía tiene partidos fuertes, porque toda la partidocracia en el resto de Latinoamérica, comenzando con Venezuela, Ecuador, Perú, se ha ido de bruces. Y allí, cuando faltan los partidos, ha sobrevenido la aventura. Por eso andan algunos candidatos como el Nietísimo por ahí, marcando en las encuestas. ¿Por qué? Porque estamos evidenciando... El Nietísimo. Estamos evidenciando un hartazgo a la población. O sea, la población se está hartando. Y si quiere podemos decir hartando de las malas prácticas de nuestros políticos. Y cuando eso ocurre, se produce un vacío institucional. Y en el vacío institucional cabe cualquier cosa. Hasta un Nietísimo. Y sin sin Nietísimo. No, porque hay que estar claro en esto. Sin irnos al extremo, ¿no será también que si usted coge, por ejemplo, el PLD, que se necesita y toma su esencia, su fundamento, como todo su reglamento original y todo esto, que realmente se necesitan algunas modificaciones hacia lo bueno, hacia la adecuación de los tiempos? Claro. Alguna gente dice que no, que vos no está bien. Porque usted llama siempre que hay que irse a la esencia, a lo esencial, a los estatutos, a lo esto, pero a lo mejor que necesita algo de transformación. Sí, hay que hacer ajustes. Por ejemplo, el verticalismo, que es una práctica de los partidos leninistas y los partidos socialdemócratas, ya eso no es posible. Esperar que baje el línea del comité político, no, esa gente está en una zona de confort y ojalá ellos se van a morir ahí, se van a morir de viejos en los puestos, tomando como cuenta el verticalismo, el centralismo democrático. Pero qué bueno, Carlito. Sí, eso es muy bueno cuando usted no lo practica. Entonces no, el verticalismo, y eso es historia pasada. Hoy la comunicación horizontal, la consulta, el consenso debe ser la clave en cualquier partido democrático. Ahora, la vocación de servicio, la asunción del bien común antes que los proyectos individuales, el ejercicio ético de la política es fundamental, porque lo que hemos visto es el derrumbe de democracia tan sólida como la de Brasil, como la de Perú, como la de Ecuador, precisamente por las malas prácticas de sus políticos, por la corrupción generalizada. Entonces, no es verdad. Vos fue un ejemplo de un ejercicio ético de la política en su vida pública y en su vida privada. Tenemos que retomar eso. Esos son principios y valores inmanentes, no pasan de moda. Ahora, hay mecanismos, hay modalidades de la comunicación política, formas organizativas que tienen que ajustarse a los nuevos tiempos. Actores nuevos, ya tú no puedes convocar una reunión por la vía tradicional, tú utilizas ahora las redes, ya tú tienes que comunicar en tiempo real, tú no puedes pensar que va a enfrentar el siglo XXI con los cuchillitos de palo del siglo XIX o del siglo XX. Eso es indispensable, que el partido se modernice, que pueda abrirse, pero hay unos valores inmanentes, hay unos principios fundacionales que están ahí y que siguen vigentes.
Bueno. Igual. Licenciado, gracias. A ustedes. Venga todos los días. Muchísimas gracias le damos a Melanio Paredes, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, aunque no hace mucho ahí, ex ministro de No, él hace mucho porque es de las pocas personas que habla. Hablo de las No, lo que hay de las reuniones que estamos hablando. Ah, las reuniones. Hablo Ya, de ya. las reuniones, de las veces ok. que tiene que ir a No. decir aquí estoy. Están de yo, vacaciones entonces las reuniones. 5 años. En 3 vez de comité reuniones. central debe ser comité de postalitas. Ay, 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 ay. Ah, Yo me puede acuerdo ser. que apostalitan. No sirvió para nada. Un sello gomígrafo Ya. cuando hay que proclamar un candidato y nada más. No, pero también usted porque no lo usa, pero hay mucha gente que anda con su cosito aquí del Comité Central, eso es El PIN. el PIN, Tiene- el tiene- PIN, tiene claro, PIN, eso tiene es, PIN. eso Un título nobiliario. no te paran en ninguna oficina, eso es derecho. ¿En serio? Sí, sí. No, pero el CP. es que realmente es un organismo interesante de un partido. Yo pienso Bueno, que es ser parte miembro del Comité Central importante. es sentirse bien. Fundamental. Además, ¿cuántos miembros hay? Ponle 2 millones, vamos a ya, suponer. ya yo no sé cuántos miembros Bueno, son. Eran, la última que yo supe eran como 700 por ahí. No, no, 600, no, en el comité. 640, 600. Sí, pero digo, Ah, bueno. de 2 millones Tanta diferencia no de había. votantes del partido inscritos, si 700, 600 son Es miembros el de... padrón adulterado, ¿no es verdad? Ah, bueno, ok, pero Los ¿cuánto partidos puede- deben Con ese un padrón millón, son algo 14 de millones en la militantes. Junta. Sí, sí, sí. El PLD que es más fuerte debe andar por 1.200.000. Pero mire, dijo Guillermo Moreno que la Junta tiene facultad para poder arreglar eso, ¿eh? Porque nada más cruzando tecnológicamente todas esas cédulas. Macheando, Dice, pero ven como acá. dice. Sí, o match, eso en inglés. Entonces viene. Pero mira aquí, Melanio Paredes aparece en el Después, PUD. después dicen que un clic electrónico viola un derecho fundamental. Ah, también, es verdad. No, lo que pasa es que la gente tiene que decidir porque tú no puedes tener 3 padrones. El problema Por- no es de los por- partidos, por- de la gente. Por eso mismo. El problema es de la gente. Así Así una carta, así cédula es. de identidad y Esa electoral. es la clave. Sí. Como dijo Shakespeare, no son las instituciones, es el hombre. El hombre. Y usted sabe dónde, nosotros hicimos el otro día un arqueo. Usted sabe dónde hay mucho problema, licenciado, con la recogedera de las firmas de los partidos pequeños. Todo el mundo cree que la gente está en el PLD, en el PRM, en el PR. El problema no está en los partidos grandes. No. El problema está en que cuando esos partidos salen a buscar esas 100.000 firmas, ahí sí cogen firmas de gente que está en el PRD, de gente que está en el PRM, y si los evalúan a todos, los grandes, todos los chiquitos desaparecen. Sí. Sí. El día que se haga Ese el clic ese que tú señalas, van a quedar algunos partidos desiertos. Sí, pero mire, brevemente, porque usted tangencialmente habló sobre el tema de la no corrupción en los partidos y todo esto. El caso de Odebrecht, mundial, vamos a decir, transcontinental, ha afectado la credibilidad de los partidos, porque aquí están casi todos. Y, déjeme decirle, usted coge y el procurador le dice, mire, aquí en el libro de fulano de tal encontramos un cheque a fulano de tal. Si abren ese libro entero, de todos los cheques, porque a lo mejor cogieron varios cheques, ¿verdad? Pero si abren el libro entero, el libro, la mascota, vamos a decir así, para no decirlo tecnológicamente, aparecerá un cheque de mucha gente. Y aparecerá mucha gente con un cheque. Y entonces la integridad, la moral, la ética de los militantes de un partido, evidentemente que se va a dar por el piso. Y entonces los militantes que están afuera mirando y ven este espectáculo del tema de Odebrecht, dicen, ¿y en quién podemos confiar? Yo no creo en panacea. Ahora, una ley de partido y una ley electoral bien votada sirve de antídoto para todo esto que nos ocurre. La mayor desgracia que nos pasa ahora es que ese caso de Odebrecht se estará discutiendo conjuntamente con la ley de partido y la ley electoral en el Congreso. Esa es la mayor desgracia que nos puede pasar. Porque nadie estará libre de sospecha. Exactamente. Pues sí, gracias a Melanio Paredes, maestro, economista, político y, como le decía, exministro de Educación, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana y demás. Muchísimas gracias por haber estado con A nosotros. ustedes. Vamos a Gracias. hacer una pausa, venimos inmediatamente.